Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con las clases de módulo de proceso presupuestario en el CIAF. ¿Sí? Mi nombre es Peter Pascual Chávez. Conmigo vamos a desarrollar hoy día la sesión respecto a modificaciones presupuestales. Hay dos tipos de modificaciones, como ya hemos visto. Vamos a revisar el día de hoy las modificaciones a nivel funcional programático. Vamos a realizar notas modificatorias de tipo 3 y tipo 4. Asimismo, vamos a ver también la asignación de la PCA a nivel de pliego y a nivel de unidad ejecutora. Bien, aquí vamos a revisar los conceptos referentes a las modificaciones presupuestales. Como les indicaba, hay dos tipos de modificaciones presupuestales. Tenemos las modificaciones a nivel institucional y las modificaciones a nivel funcional programático. ¿Cuál es la diferencia de estas modificaciones? La primera es una modificación presupuestal en la cual el presupuesto asignado a cada unidad ejecutora o pliego se va a ver incrementado, es decir, incrementado o disminuido, es decir, el techo presupuestal va a verse reducido o va a verse incrementado a consecuencia de algunas transferencias de partidas o créditos suplementarios que se incorporen en la unidad ejecutora. Asimismo, las modificaciones funcional programático son aquellas modificaciones que se hacen en la interna dentro de una unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras de un mismo pliego, en la cual el techo asignado, el PIA o el PIN, por cada unidad ejecutora no va a variar. Es decir, mi techo, mi totalizado sigue siendo el mismo, más solo modifico entre correlativos de cadena o clasificadores de gasto. Justamente aquí tenemos la presentación donde nos indica, ¿no?, los tipos de modificación presupuestal. Como les hacía referencia, las modificaciones a nivel institucional las podemos incorporar a través de transferencia de partidas, en lo que en el CIAF a nivel de nota modificatoria estamos hablando de una nota modificatoria tipo 1. Y por otro lado tenemos también a nivel de crédito suplementario y a nivel de nota modificatoria llámese tipo 2. Como les digo, estas modificaciones presupuestarias a nivel institucional son las que van a incrementar o disminuir mi techo presupuestario. Luego tenemos las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, que son aquellas que se efectúan dentro del marco del presupuesto institucional del pliego o de la unidad ejecutora. Es así que tenemos dos tipos de notas modificatorias. Las notas tipo 3, que son aquellas modificaciones que se realizan dentro de una misma unidad ejecutora. Es decir, voy a incrementar o disminuir a nivel de cadena funcional programática o correlativo de meta, así como clasificadores de gasto. Por otro lado, tenemos las notas tipo 4, que son similares a la tipo 3, solamente que se hacen dentro de dos unidades ejecutoras que pertenezcan al mismo pliego. Es decir, yo a nivel de la ejecutora 1 puedo disminuir mi presupuesto y transferirle ese presupuesto a la ejecutora 2 o ejecutora 3, 4, el número de ejecutoras que tengamos, todo esto a nivel de pliego. Así mi techo presupuestal a nivel pliego se va a mantener, sigue siendo el mismo, solamente he modificado presupuesto entre una unidad ejecutora y la otra. Aquí tenemos un flujo de las modificaciones presupuestarias. Estas modificaciones presupuestales responden, ¿no?, a una propuesta y un sustento que debe realizar el área usuaria o la oficina de administración. Luego esta propuesta de modificación
va a pasar para que se revise y se tramite ante la oficina de presupuesto. Esta oficina es la que va a elaborar la nota modificatoria respectiva, así como el informe, ¿no?, que formalice esta modificación y la sustente ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, un poco recalcando el tema de las modificaciones presupuestarias. Tenemos las tipo 1, que eran transferencias de partidas, como pueden ver en pantalla. En el pliego, por ejemplo, A, tenemos un marco presupuestal de 300 y en el pliego B tenemos un marco presupuestal de 500. ¿Qué sucede con las transferencias de partidas? Estas se realizan a nivel de pliegos y la nota modificatoria en el SIAF es una nota modificatoria tipo 1 y esta transferencia es, por ejemplo, las que van a disminuir o incrementar el marco presupuestal de uno u otro pliego. Por ejemplo, este pliego A tiene un marco presupuestal de 300 y se va a hacer una transferencia de 50 al pliego B. Es decir, al final el nuevo marco presupuestal del pliego A va a quedar en 250, mientras que el nuevo marco presupuestal del pliego B se incrementa en 550. Aquí tenemos la pantalla de la nota modificatoria tipo 1 que se va a realizar en el SIAF. Ahí tenemos todos los datos que se ingresan y la modificación que se realiza. Igualmente tenemos la nota modificatoria tipo 2. Estas modificaciones presupuestales incrementan el marco presupuestal de la entidad y pueden ser de dos formas. Por ejemplo, acá nos dice que hubo un ingreso mayor a lo proyectado, es decir, tuve un ingreso recaudado mayor a lo que proyecté y ese ingreso recaudado tengo que incorporarlo a mi presupuesto. Aquí en las notas o en las modificaciones presupuestales de crédito suplementario, estas por defecto incrementan, no disminuyen e incrementan, solamente incrementan. Las tipo 1, las transferencias de partidas, tenían que disminuirle a un pliego para darle ese monto a otro pliego. En cambio, las de crédito suplementario solamente incrementan al pliego o a la ejecutora por cuestiones de una mayor recaudación de ingresos, o en otro caso, como acá lo señala el caso 2, se debe también a la incorporación de saldos de balance. Aquí tenemos la pantalla del SIAF, donde se ha hecho el registro de nota modificatoria tipo 2, crédito suplementario. Estas notas por defecto incrementan mi presupuesto. Y ahora sí llegamos a las modificaciones presupuestarias que son a nivel funcional programático. Estas modificaciones, como les decía al inicio, son aquellas notas modificatorias que se realizan para poder en la interna, dentro de una unidad ejecutora, mover el presupuesto o los saldos presupuestales entre diferentes correlativos de meta o entre diferentes clasificadores de gasto. Esto también hay que tener en cuenta la normativa presupuestal, en la cual ya hay restricciones de mover presupuesto de algunos clasificadores o partidas de gasto. Bien, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, en la diapositiva que las notas modificatorias tipo 3 tienen como finalidad reestructurar el marco presupuestal. Es decir,
Si yo presupuesteo, tengo un monto asignado a nivel de SecFun o correlativo de MetaSIAF y a nivel de clasificador, yo el saldo no ejecutado puedo moverlo o trasladar hacia otro clasificador de la misma meta, del mismo correlativo de meta o de otras metas, a fin de dar un marco presupuestal para atender el requerimiento que me solicitan. Y estas modificaciones las voy a hacer sin que mi marco presupuestal como pliego o unidad ejecutora se altere, ya que voy a disminuir en un clasificador y voy a incrementar en otro. Es decir, estas notas en la interna se netean. Si resto 100 a un clasificador, le voy a dar esos 100 a otro clasificador. Un menos 100 y un más 100 se netean, es 0. El movimiento es 0. No va, repito, ni incrementar ni disminuir mi techo presupuestal a nivel de unidad ejecutora o pliego. Aquí tenemos la pantalla de las notas tipo 3. El concepto dice créditos presupuestales y anulaciones dentro de una unidad ejecutora. Bien, ahora tenemos las modificaciones presupuestarias tipo 4, que se asemejan a la tipo 3 porque también son créditos y anulaciones. Sin embargo, la característica es que estas se realizan entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Es decir, yo puedo, si un pliego contiene 2 o más ejecutoras, yo podría hacer una nota modificatoria tipo 4, restándole presupuesto a la ejecutora 1 y este presupuesto se lo incremento a la ejecutora 2. Sin embargo, mi total como pliego va a mantenerse. ¿Por qué? Porque el pliego va a sumar los dos presupuestos de ambas ejecutoras y el total no ha variado a nivel pliego. Sí a nivel unidad ejecutora, más no a nivel pliego. Aquí tenemos la pantalla de la nota modificatoria tipo 4, donde si ustedes ven la característica tenemos que señalar si estamos anulando o estamos incorporando o dando crédito. Es decir, la nota tipo 4 se realiza en ambas unidades ejecutoras. En una donde vas a anular y en otra donde vas a dar el crédito o vas a incorporar ese monto que estás trasladando de otra ejecutora. Bien, entonces ahora vamos a iniciar sesión en el CIAF a fin de poder registrar estas notas tipo 3 y tipo 4. Vamos a ingresar al módulo de proceso presupuestario. Vamos a entrar para este registro de notas, vamos a entrar a la opción que dice MPP GL Distrito, o en otros casos dice MPP UN Ejecutor. Ahora ingresamos a la opción Registro, buscamos la opción Modificación Presupuestal y seleccionamos la primera opción que dice Nota de Modificación Presupuestal. Bien, aquí, como ustedes ya saben, nos da todo el listado de notas modificatorias que hemos registrado en el CIAF, en la data que tenemos acá. Para crear una nueva nota, debajo de la última nota registrada, hacemos clic derecho y escogemos la opción Crear. Nos aparece una nueva pantalla en la cual vamos a tener que ingresar todos los datos casilla por casilla.
El primer dato es mes de ejecución. Para seleccionar el valor que va a ingresarse en este mes de ejecución, presionamos la tecla F1. En la tecla F1 nos aparece el listado de meses. En este caso vamos a escoger mes 12, diciembre. Bien, ahora nos pide tipo de modificación. Igual, presionamos F1 y aquí nos aparece las notas, los tipos de notas de modificación que tiene habilitado el sistema. En este caso vamos a escoger tipo 3, que como bien les indicaba, el concepto indica créditos presupuestales y anulaciones dentro de una unidad ejecutiva. Le damos a aceptar y vamos a ingresar una fecha de documento. Ingresamos la fecha de hoy día, 22 de diciembre de 2015. Y hay que ingresar una justificación o una descripción de la modificación que estamos realizando. Podemos ingresar una descripción que diga algo así, de reprogramación de gastos de oficinas administrativas y operativas. Luego le damos Enter. Nos va a pedir la casilla rubro, ingresemos un valor. El rubro hace referencia al rubro o a la fuente de financiamiento donde vamos a realizar esta modificación presupuestal. Para este ejercicio vamos a escoger el rubro 00, recursos ordinarios, y le damos a aceptar. Bien, ahora para realizar la modificación presupuestal nos ubicamos en el recuadro de fondo gris y hacemos un clic derecho. Ahora escogemos modificar y nos aparece una nueva ventana con todos los datos de metas SIAF que existen en el sistema, así como la estructura programática de cada meta SIAF, sus clasificadores, el marco disponible. Nos aparecen dos columnas que dice anulación crédito y nuevo marco. Vamos a explicar un poco qué es todos estos códigos o esta información que nos muestra el sistema. La primera columna indica SecFun, que es secuencia funcional, o lo que en la práctica se conoce como los correlativos de MetaSIAF. ¿Okay? Acá están los correlativos de MetaSIAF que están habilitados. Y por cada correlativo de MetaSIAF nos aparece su estructura programática. Por ejemplo, tenemos la columna programa, le sigue producto proyecto, le sigue la columna actividad, luego función, división funcional, grupo funcional. Todos estos códigos hacen referencia a alguna característica o alguna estructura en particular. Por ejemplo, la columna programa nos dice código 9001, en la cual en la parte inferior nos da su descripción que hace referencia a programa de acciones centrales. Asimismo nos dice la columna producto proyecto que su descripción es sin producto. Luego tenemos el código de actividad, nos señala que es una actividad orientada a la gestión administrativa. Luego tenemos la columna FN, que es función, en la cual hace referencia al planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Luego tenemos la columna grupo GLPF, que hace referencia al grupo funcional. Bueno, me estaba salteando. Estaba primero función, luego viene división funcional. Así es gestión.
Luego de gestión, ahora sí viene el grupo funcional, que es asesoramiento y apoyo. Bien, luego viene el clasificador. Estos son los códigos del clasificador de gasto hasta su último detalle, el detalle de especificar. Y aquí tenemos también la descripción de cada clasificador. Por ejemplo, empieza con el número 5, que hace referencia al tipo de categoría presupuestal, que es este clasificador. Recuerden que 5 hace referencia a gastos corrientes. Luego el código 231111 está su descripción en la parte inferior. El 2 me indica que es un gasto presupuestal. El 3 me indica que es genérica bienes y servicios. Luego la subgenérica 1 hace referencia a compra de bienes. La subgenérica detalle me indica que es alimentos y bebidas. La específica también hace referencia a alimentos y bebidas. Y la específica detalle, o que es el último nivel de partida de gasto, me señala que son alimentos y bebidas para consumo humano. Y así sucesivamente voy a ver que hay varias filas, de repente de un mismo correlativo de meta. Sin embargo, lo que varía es la parte del clasificador de gasto. Como pueden ver, la segunda línea me hace referencia a lo que son alquileres de muebles e inmuebles de edificios y estructuras. Y así sucesivamente tengo otros clasificadores, servicios diversos, lo que son CAS, salud CAS, y así hasta llegar a la última fila de esta data. Como pueden ver, la última fila también tiene sus clasificadores que se repiten con el correlativo 12. Sin embargo, este correlativo de meta 85 hace referencia a otro tipo de producto de programa. No es el mismo, ya no tenemos acá la actividad gestión administrativa, sino tenemos, por ejemplo, la actividad que dice promover el manejo de residuos sólidos a través de capacitación. Bien, entonces, ¿qué vamos a realizar en esta nota modificatoria tipo 3? Vamos nosotros a ver cuál es el presupuesto que tenemos disponible y cuáles son los saldos que nos va a permitir trasladar presupuesto de un clasificador y de una meta hacia otro clasificador y otra meta que necesiten un presupuesto mayor para atender cualquier requerimiento de gasto. Por ejemplo, acá estamos revisando la información que nos muestra el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos esta fila de la meta correlativo 86 del clasificador 23, 24, 15, en la cual podemos ver que esto pertenece a servicios de mantenimiento y acondicionamiento de maquinaria y equipo. Aquí, por ejemplo, nos dice que tenemos como marco inicial 0, luego se realizaron modificaciones, es decir, mi PIE empezó con 0, pero posteriormente realicé una nota modificatoria dándole 50.000 de marco de presupuesto, lo que me hacía un PIN de 50.000. Recuerden que el PIN es el resultado del marco inicial o PIA más las modificaciones, ya sean en positivo o en negativo, y esto resulta en PIN, ¿no? En presupuesto institucional modificado.
Entonces, en este clasificador de este correlativo yo tenía un PIN de 50.000. Luego, a nivel de certificado de gasto, no realicé ningún certificado, ok, 0. Debería quedarme un marco disponible de 50.000, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si mi PIN es 50.000 y no ejecuté nada, ejecuté 0 a nivel certificado, mi saldo presupuestal debería ser 50.000. Sin embargo, me muestra un monto menor, me muestra un monto de 20.000, debido a que existe una anulación, dice pendiente, pero es una nota modificatoria de anulación, donde le estoy quitando 30.000. Por ello, el sistema me dice que solamente tengo como marco disponible 20.000. Es decir, estos 20.000 es el tope máximo en el cual yo puedo realizar una modificación de anulación. Por ejemplo, yo quiero ingresar 15.000, le doy Enter y el sistema me acepta esta modificación de anulación de 15.000 y me indica que mi nuevo marco quedaría en 5.000. Sin embargo, si yo quisiera anular 22.000, el sistema en la parte inferior me muestra un mensaje donde señala que el monto no puede ser mayor al marco disponible. Es decir, si mi marco disponible es 20.000, yo no puedo pretender anular un monto mayor al monto del marco disponible. El sistema me valida eso. Sin embargo, a nivel de crédito, que es para aumentar, ahí sí no tengo ningún tope, ningún techo, porque estoy incrementando. Puedo incrementar un monto, el monto que yo crea necesario, pero recuerden que lo que incremento o lo que doy en crédito tiene que estar balanceado con lo que anulo. No puedo yo pretender también dar crédito a 22.000, por ejemplo, esta partida, y anular solamente 15.000. Ven los totales, el total de anulación dice 15.000 y el total de crédito dice 22.000. Si yo quiero aceptar mi nota, el sistema nuevamente me valida la información y me dice de que el monto de disminución y aumento no son iguales. Me da la alerta el sistema. Por eso les decía que las modificaciones tipo 3, ¿no?, son balanceadas o son equilibradas tanto en el tema de anular como en el tema de incorporar o dar crédito. Por ejemplo, lo que yo debería hacer es ingresar acá también que anulo 22.000. Ya están los totales iguales, tanto de anulación como de crédito. Y ahora sí le doy aceptar. Y el sistema me acepta la modificación. Me regresa a la pantalla anterior y aquí yo puedo ver la modificación que estoy realizando. Por ejemplo, la primera fila me indica que del correlativo 86, del clasificador 232415, estoy dando un crédito de 22.000, en la cual mi nuevo presupuesto, mi nuevo marco presupuestal o mi nuevo PIN sería 42.000. Y por otro lado, en la segunda fila del mismo correlativo de meta, pero de otro clasificador, el clasificador de alquiler de vehículos, estoy disminuyendo 22.000, lo cual me daría un nuevo marco presupuestal a nivel de este clasificador y correlativo de meta de 3.000. Ven que los totales de anulación y crédito son iguales. Entonces, eso es cuando una nota tipo 3 te señala que tiene que ser equilibrada. Lo que anulo es lo que voy a dar crédito. No puedo tener montos diferentes en anulación y en crédito. Bien, una vez que realicé la nota modificatoria, lo que realizo es hago clic, lo guardo, hago clic en el icono de guardar del disquete y guardo mi información.
Una vez que guardo mi información, nota modificatoria, el sistema le asigna un correlativo de nota. Podemos ver que en este caso tenemos el correlativo de nota 56, donde están los datos principales: la fecha, el mes, el rubro, el tipo de nota, el monto y su descripción. Lo que continúa es enviar esta nota modificatoria, enviarla al módulo de proceso presupuestario a nivel pliego, para que de este ambiente uno realice la aprobación o rechazo de la nota modificatoria, y esta ya se vea reflejada en el CIAF para poder realizar su ejecución posterior. Sin embargo, antes de enviar esta nota al pliego, voy a alcanzarles un detalle que muchas veces me han preguntado, siempre me comentan: ¿cómo se realiza la incorporación de un clasificador que no está en pantalla, que no lo veo acá? You are currently the only person in this conference. Por ejemplo, les decía, un clasificador que no veo en pantalla. Es decir, yo al momento que he hecho mi nota modificatoria en el correlativo de meta 86, solamente tengo 4 clasificadores, ¿correcto? ¿Y qué sucede si es que hay un nuevo clasificador? Un clasificador, por ejemplo, de internet, que no lo veo en pantalla, no me figura, y necesito yo justamente habilitar también presupuesto para hacer gastos del servicio de internet. Entonces, cuando tengamos esa particularidad de clasificadores que no figuran acá en el recuadro de hacer notas, modificaciones presupuestales, lo que debemos hacer es lo siguiente. Si ya hicimos parcialmente la nota, la guardamos, ¿ok? Guardamos todo, salimos a la pantalla principal, ya sabemos que nuestra nota es la número 56. Sin embargo, no la vamos a transmitir todavía, ni la vamos a mandar al pliego. Vamos a ver la opción de incorporar un clasificador o varios clasificadores. Si nosotros estimamos que vamos a usar ya toda una lista de clasificadores, lo que debemos hacer es de una vez incorporar estos clasificadores para que al momento que hagamos notas modificatorias ya las podamos ver en pantalla y podamos hacer la incorporación de presupuesto. Entonces salimos de esta ventana, vamos a la opción mantenimiento y escogemos la opción actualización de cadenas y clasificadores, y en este caso vamos a actualizar los clasificadores de gasto. Escogemos esta opción y aquí en esta ventana de título actualización de cadena programática y clasificador de gasto, lo que nosotros hacemos es seleccionar el correlativo de meta y el rubro para indicarle cuáles son los trabajadores con los que vamos a trabajar en el transcurso del año. Por ejemplo, en esta casilla de SecFun, secuencia funcional o correlativo de meta, presionamos F1 y nos va a aparecer el listado de todos los correlativos de meta que se han creado para el CIAP, para esta data de esta unidad ejecutora. Por ejemplo, seleccionamos en nuestra nota modificadora, seleccionamos el correlativo de meta 86. Bien, sobre ese mismo correlativo vamos a seleccionar y vamos a indicar que el rubro es 00, recursos ordinarios. Recuerden que siempre esta ventana de ayuda aparece cuando presionamos la tecla F1. Entonces seleccionamos recursos ordinarios, le damos a aceptar y miren lo que nos muestra esta ventana. Nos muestra dos columnas de clasificadores. La columna derecha es toda la lista de maestros de clasificadores. Aquí podemos ver todos los clasificadores que han sido aprobados para el año fiscal.
¿no? Mediante una resolución directoral de presupuesto público del MER. Aquí están todos los clasificadores. Y a la derecha están sus descripciones, ¿no? Su código y su descripción. ¿Okay? Entonces, sobre este listado de maestros y clasificadores, lo que uno hace es busca el clasificador que necesita y luego lo pasa al lado izquierdo, indicándole al sistema con qué clasificadores va a trabajar. Por ejemplo, ahorita el correlativo 86 solamente tiene 4 clasificadores. Nosotros vamos a buscar, por ejemplo, este clasificador, el 232223, que hace referencia al servicio de internet. Entonces, una vez que ya encontré el clasificador que voy a utilizar o que requiero darle presupuesto, ¿cómo lo paso a la izquierda? Lo paso mediante el botón crear. ¿Y vieron? El clasificador que estaba a la derecha pasó a la izquierda y ahora tengo 5 clasificadores. Y así sucesivamente puedo ir incorporando otros clasificadores que yo estime vaya a utilizar en el transcurso del año. Selecciono otro clasificador, le doy crear y paso a la izquierda. Bien, tengo 3 clasificadores que he adicionado. Finalmente le doy guardar y hacemos clic en aceptar. Una vez que estén guardados se van a poner en color negrito y ya voy a poder visualizarlos en la ventana donde hago mi nota modificatoria. Entonces salimos de esta ventana, volvemos a hacer la nota modificatoria, vamos a registro, modificación presupuestal, nota de modificación presupuestal, y sobre la nota 56 que hemos creado inicialmente vamos a agregar el clasificador de internet. ¿Cómo y agregamos más datos sobre una nota que ya está grabada? Bien, nos posicionamos sobre la nota y después sobre el número de nota hacemos doble clic. Y ahí está, nos abre la ventana de el detalle de la modificación. Y sobre este recuadro gris hacemos clic derecho, modificar. Bien, sobre este listado de todas las metas y clasificadores de gasto, vamos a buscar nuestro correlativo 86 y podemos visualizar que están los clasificadores que hemos adicionado. Por ejemplo, este clasificador de movilidad, el clasificador de telefonía móvil y acá tenemos el clasificador de servicio de internet. Entonces, si yo quiero darle presupuesto, lo único que adiciono es el monto. Por ejemplo, le voy a dar 3000 de marco al clasificador de servicios de internet en el correlativo 86 y ya no le voy a quitar o disminuir 22.000 al clasificador de alquileres de vehículos, sino le voy a reducir todos los 25.000. ¿Para qué? Para que mis totales de anulación y de crédito sean iguales y me permita realizar la nota modificatoria. Le doy a aceptar ahora sí y finalmente guardar. Entonces mi nota 56, que inicialmente decía 22.000, ahora el monto pasó a ser 25.000 y con esto sí yo voy a enviarlo a mi pliego para que el pliego pueda revisarlo y darle la aprobación o rechazo de ser el caso. ¿Y cómo realizamos este envío? Ok, sobre la nota 56 la seleccionamos y hacemos clic derecho. Al hacer clic derecho nos aparecen estas 3 opciones: crear, eliminar o visto bueno. Este visto bueno se nos habilita en este caso debido a que es una data demo, una data de prueba. ¿Okay? Entonces con este visto bueno nosotros simulamos la transmisión. Hacemos clic ahí, clic izquierdo, y ya la nota pasó a color negrito.
Bien, entonces como les decía, ya habilitamos nuestra nota para que se envíe al ambiente pliego y aquí podamos nosotros hacer la aprobación del caso. Recuerden que en este caso solamente el clic derecho hemos visto bueno porque es una data demo. En una data real nos va a aparecer la opción habilitar envío, que es la que debemos seleccionar, y posterior a ello hacemos transmisión. En este caso solamente estamos simulando la transmisión con el visto bueno. Bien, entonces ahora vamos a iniciar el SEAF, también en el módulo de proceso presupuestario, pero a nivel de pliego. Seleccionamos acá los módulos del SEAF, módulo de proceso presupuestario, y ahora escogemos la segunda opción que dice pliego. Bien, y el ambiente pliego nos va a permitir a nosotros ver y revisar la nota. Ya no nos permite hacer el registro, sino solamente revisar y darle la aprobación o el rechazo según corresponde. Entonces, para revisar la nota, yo voy a la opción registro, selecciono aprobación de nota modificatoria y aquí en este recuadro, en esta ventana, yo voy a hacer la búsqueda de la nota modificatoria que se envió a nivel de ejecutora o en el ambiente ejecutor. Puedo hacer la búsqueda nota por nota o utilizar los filtros. Por ejemplo, si yo sé que la nota es del mes de diciembre, acá en el filtro mes busco diciembre y me va a filtrar el sistema, ¿no? Solamente las notas que correspondan al mes de diciembre. Entonces aquí, justo la última fila, dice nota modificatoria 56 y es el número de nota que acabamos de registrar nosotros. También tenemos el monto 25.000 y la fecha 22 de diciembre. Bien, entonces como pliego, ¿yo qué hago? Lo que yo hago es reviso la nota, veo la información que me ha enviado mi ejecutora y de corresponder hago la aprobación o rechazo. Pero aquí solamente me está apareciendo el encabezado, solamente me aparecen los datos, ¿no?, generales, el número de nota, el tipo, el mes y el monto y la fecha. ¿Cómo veo el detalle? Para ver el detalle hago clic en este botón que está a la altura de la columna de detalle, hago un clic ahí y me aparece esta ventana donde me muestra el detalle de la nota modificatoria. Me muestra, por ejemplo, cuáles son los correlativos de meta que estoy trabajando. Eso no solo es el 86, pero que están participando 3 clasificadores. Es decir, en un clasificador estoy anulando el monto de 25.000. Este clasificador, si no recuerdan la descripción, apóyense en la parte inferior, ahí dice la descripción: alquileres de muebles e inmuebles de vehículos. Entonces, del clasificador de alquiler de vehículos estoy disminuyendo el monto de 25.000 y lo estoy distribuyendo en 2 clasificadores. 22.000 estoy incorporándolo al clasificador de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de maquinarias y equipos, y 3.000 estoy incorporando o incrementando a la partida de gasto servicio de telefonía e internet, servicio de internet. Entonces, una vez que ustedes revisen el detalle y vean que todo está acorde, que no hay ninguna transgresión normativa o algo que no esté coordinado, ustedes salen de esta ventana, hacen un check aquí al lado izquierdo del número de la nota, hacen un check y en la parte inferior tienen 2 opciones: aprobar o rechazar. Si es que tuviese algo que modificar el detalle de esta nota, rechazamos y esto regresa al módulo de ejecutora para que se hagan las modificaciones del caso. Para este ejercicio nosotros vamos a hacer la aprobación, ¿ok? Porque todo está según lo coordinado. Entonces, una vez que di el check a la nota, en la parte inferior escojo la opción aprobar.
Y en la opción aprobar me va a pedir todos estos valores: código, número y fecha. Entonces voy a presionar F1 para pedir la ayuda de qué valores tengo para la casilla código. Y aquí me figuran los códigos de documento que están habilitados en el SEAP. Por ejemplo, tengo el documento que dice convenio suscrito, resolución administrativa, sentencia judicial, resoluciones de alcaldía, ley, decreto supremo, y así tengo todo un sinfín de documentos que están habilitados y que son aceptados por el SEAP. Es decir, toda nota modificatoria, ya sea de tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, o sea a nivel de modificación presupuestal o de nivel institucional, deben estar sustentadas o justificadas mediante un documento. Por ejemplo, si hay alguna transferencia de partida, la transferencia de partida tiene que ser mediante una ley o un decreto supremo. Si hay una incorporación de saldo de balance, esta se realiza mediante una resolución de presidencia, una resolución ejecutiva o una resolución de alcaldía también. Y las tipo 3 son modificaciones que se pueden realizar a pedido de cada unidad orgánica, y estas al final se regularizan cada mes. Todas las notas modificatorias tipo 3 que se hayan realizado se van a formalizar o regularizar mediante una resolución, ya sea de alcaldía, de presidencia o de el encargado de aprobar estas formalizaciones de las modificaciones que se realizan de tipo 3. Mientras tanto, cada modificación que realicemos de tipo 3, podemos seleccionar este código que dice, ¿no?, documento oficial emitido por la autoridad competente, y le damos a aceptar. Por ejemplo, vamos a asumir que esta modificación de 25.000 nos la han solicitado mediante un informe. ¿Okay? Entonces ponemos ahí el número, detallamos que es un informe 055 de la oficina de administración. Esto es para tener una referencia, como les repito, mediante qué documento nos han pedido la modificación. Siempre hay que tener nosotros sustentado o vinculado cada nota modificatoria a solicitud de quién o de qué se hace, por un tema de control. Bien, luego vamos a poner la fecha. Esa es la fecha donde estamos aprobando la nota. En este caso también va a ser 22 de diciembre. Ok, y una vez que finalice esta información, que llene código, llene el número y llene la fecha, le doy clic en guardar cambios. Se guardan los cambios y ahora podemos ver de que el check de mi nota 56, el cuadradito a la izquierda, desapareció. Y en el lado derecho ya me aparece un documento, que es el documento que lo aprueba. Ahora esto tengo que yo transmitirlo y enviarlo a mi ejecutora. Es decir, así como yo lo recibí, lo aprobé, ahora tengo que enviarlo para que mi ejecutora también lo recepcione y lo pueda ver en su pantalla ya aprobado, con el documento que estoy aprobando. ¿Y cómo realizo este envío? Para esta data que es de prueba, voy a ubicar el documento en la parte inferior que está aprobando mi nota modificatoria. ¿Cómo lo identifico? Una vez que seleccioné mi nota, en la parte inferior me va a aparecer una flechita y va a pintar toda la línea de color púrpura. Entonces, sobre el código del documento, voy a hacer clic derecho y le digo aprobar versión demo. Hago clic en aceptar y, como pueden ver, ya el documento está aprobado. La nota ya está aprobada.
Entonces, cierro esta ventana, regreso a mi SIAP a nivel de unidad ejecutora. Aquí, por ejemplo, he abierto dos ventanas del SIAP. ¿Cómo sé cuál es ventana de ejecutora o distrito y cuál es ventana de pliego? En la parte superior nosotros podemos ver el nombre del módulo en el que ingresamos y al costado nos indica si es como ejecutora o distrito o si es como pliego. ¿Ven? Acá en la parte superior. Bien, entonces vamos a entrar a ejecutora. Voy a ir a registro, modificación presupuestal, nota de modificación presupuestal y busco mi nota 56. Y miren, ya mi nota 56 figura aprobado. Y acá está el documento que lo está aprobando. El informe 55 de OGA de fecha 22 de diciembre. Entonces acá podemos ver que tenemos varias notas y la diferencia de las notas son los colores. Cuando hay una nota modificatoria en color azul es porque todavía no se ha enviado esta información al MEF y de aquí replica al pliego. Entonces si yo realizo mi nota y no la habilito ni la transmito, esta información no la va a ver nadie, no la ve ni el MEF ni mi pliego. Recuerden siempre habilitar envío y transmitir para que esta nota pueda ser vista por el MEF y por el pliego. Bien, entonces una vez que ya tengo mi nota aprobada, ya puedo yo proceder a ejecutar en esos clasificadores a los cuales he dado marco presupuestal. Otro detalle de la nota modificatoria es que luego esto nosotros tenemos como área de control, ¿no?, de notas modificatorias, de llevar un registro de notas modificatorias. Se recomienda no solamente haber hecho el registro de la nota y aprobarla, sino también sacar el reporte respectivo y este reporte documentarlo con la solicitud y archivarlo para posteriormente hacer las respectivas conciliaciones de marco legal del presupuesto que se realizan ante el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y cómo imprimo la nota modificatoria? Bien, para ello salimos de esta ventana, vamos a la opción reportes. En reportes me voy a la opción modificación presupuestal y voy a escoger la primera opción que dice notas modificación presupuestal. Ingresamos ahí y aquí los filtros que tengo es a nivel de mes o a nivel de número de nota. Voy a escoger el nivel de número de nota y aquí no voy a listar todos, sino voy a buscar la nota que he realizado, en este caso es la 56, y en la parte inferior tengo yo para seleccionar cuál va a ser el agrupamiento de la nota, si va a ser por cadena funcional o por clasificador de gasto. Se estila dejarlo por defecto, esto no lo cambiemos, ya que son los últimos niveles de detalle. Pues se deja tal cual en la parte inferior y le damos visualizar. Entonces acá yo tengo el reporte de la nota modificatoria que acabo de registrar. Acá tengo el reporte listo para su impresión y poder, ¿no?, documentarlo para posiblemente hacer las conciliaciones de marco legal que se realizan ante el MEF. Aquí tenemos los títulos, modificación presupuestal, nota 56, acá me da los detalles del mes, vamos a leer un poco, los detalles del mes, de la fecha de solicitud, del tipo de modificación, cuál es su justificación, el tipo de recurso. A la derecha me indica el estado, ya está aprobado, y los datos que ingresó el pliego, ¿no? Cuando lo aprobó el pliego, cuál fue el documento que aprueba también esta modificación. Ya en la parte inferior lo que tengo es toda la estructura programática, en este caso de la meta 86, y el detalle de los clasificadores que he utilizado tanto para anular
como para dar crédito. Anulo 25.000 en un solo clasificador y lo distribuyo en dos clasificadores, 22.000 para un clasificador y 3.000 para el otro. Al final, los totales de anulación y crédito son los mismos. Bien. Adicional a esto, también, una vez que hagamos las notas modificatorias, lo que debemos hacer es revisar nuestro marco presupuestal. ¿Cómo queda nuestro marco presupuestal? Por ello, volvemos a reportes, vamos a modificación presupuestal y vamos a seleccionar ahora la opción que dice marco inicial de gastos y sus modificaciones. Ingresamos ahí. Y en esta ventana tenemos los filtros, ¿no? Por cadena funcional, por clasificador de gastos, fuente de financiamiento, así como para escoger cada código de cada programa, de cada actividad y de cada casillero que compone la estructura programática. Asimismo también a nivel de clasificadores, puedes escoger la genérica, la subgenérica y así sucesivamente. En este caso vamos a escoger hasta el nivel de meta. A nivel de cadena funcional quiero que llegue hasta el último nivel que es meta. A nivel de clasificador de gastos, sí, está bien, quiero que llegue al último nivel que especifica detalle. Pero a nivel de correlativo de meta, solamente quiero que me busque la meta 86, que es la meta que he dado marco mediante la nota modificatoria que acabamos de aprobar. Entonces, ya escogí el nivel de meta, escogí el correlativo de meta, le voy a dar pantalla. Y aquí en pantalla, como ven el título, me dice marco inicial de gastos y sus modificaciones. Pero antes de continuar, vamos a salir un momento y vamos a marcar esta opción que dice a nivel de. Y vean la diferencia. Le doy pantalla. Y el nivel D lo que me hace es me agrupa los clasificadores en una sola línea para no tener de repente toda esa escalera, ¿no?, de datos que un poco dificultan la visualización. Ok, entonces como les decía, en este reporte de marco inicial de gastos y modificaciones, una vez que yo haga mi nota modificatoria y la imprimo, este reporte me permite a mí hacer seguimiento a cuál ha sido mi presupuesto inicial de apertura, mi PIA, y las modificaciones que se han realizado de forma mensualizada. Por ejemplo, acá tenemos que el clasificador de servicio de internet no tiene PIA, ni tampoco se ha hecho modificaciones en los meses de enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre, donde se ha hecho una modificación por 3.000 soles. Y esta modificación me da como resultado un PIN de 3.000. Recuerden que el PIN es el resultado del PIA más las modificaciones que se hayan hecho a la fecha, es decir, más lo que se modificó entre enero a diciembre. Por otro lado, tengo mi clasificador 232512 de vehículos, alquiler de vehículos, ¿ok?, donde también no contaba con un PIA. Sin embargo, en el mes de abril le di una modificación de 50.000, pero en el mes de diciembre le he hecho una anulación de 25.000, dejando su PIN en 25, es decir, 50.000 menos 25, 25.000. Y estos 25.000 se han ido 3.000 a internet y 22.000 a mantenimiento de maquinarias y equipos. Es decir, a nivel total por mes, mi modificación es 0. ¿Por qué? Porque se netean. Es por eso que les decía que las notas de tipo 3
son modificaciones dentro de una ejecutora entre correlativos de metas y clasificadores de gasto sin que altere el presupuesto de la unidad ejecutora. Por ejemplo, acá en abril tengo una modificación de 200.000 y termino el año con una modificación de 200.000. Mi presupuesto a nivel totalizado no se ve alterado, solamente lo alteré o lo reorienté a nivel de clasificador de gasto. Bien, entonces por ahora dejamos la parte de modificación presupuestal y vamos a ver lo que respecta a la PCA, las asignaciones de programación de compromiso anual, lo que son los incrementos y disminuciones, lo que son ajustes, así como la distribución a unidades ejecutoras. Bien, aquí tenemos ya la diapositiva respecto a la PCA y las modificaciones que se realicen. Aquí, por ejemplo, lo que podemos visualizar es cómo está la asignación de la PCA, que es enviada por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Y esta asignación de PCA se realiza a nivel de rubro, a nivel de categoría de gasto y a nivel de tipo de transacción o genérica de gasto. Por ejemplo, acá tenemos tres filas que nos habla del rubro 0, genérica 2.1, que es gastos corrientes, el rubro 0, que es genérica 2.3, también gastos corrientes, y el rubro 0.9, que es de la genérica 2.6, gastos de capital, categoría gastos de capital. ¿Y cuál es la información que nos muestra? Nos muestra como primera columna la PCA inicial de GPP. Es decir, este monto es la PCA inicial que nos es asignada por la Dirección de Presupuesto Público. Posteriormente nos muestra aumentos o disminuciones de PCA, es decir, que esta PCA ha sufrido alguna variación ya sea de incremento o disminución. Luego también nos muestra ajustes internos de la PCA, pliego, es decir, mi PCA puedo hacer un ajuste entre genéricas de gasto de la misma categoría de gasto. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que hay un menos 50.000 y un más 50.000. ¿Y por qué está dentro de la columna ajuste interno y no de aumentos o disminución? Porque estos montos corresponden a dos genéricas, 2.1 y 2.3, que pertenecen a la misma categoría de gasto. Ven que la categoría es 5 para la 2.1 y también 5 para la 2.3. En este caso aplica realizar solamente un ajuste interno.
Si hubiese sido el caso de que yo los 50.000 le resto a la genérica 2.1, que es de la categoría gastos corrientes, y paso a la genérica 2.6, que es gasto de capital, ahí sí aplicaría hacer un aumento o disminución de la PCA. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son genéricas que pertenecen a diferentes categorías. Estaría pasando de gastos corrientes a gastos de capital. Luego tenemos la columna que dice distribución a UES, en la cual nos muestra el monto que nosotros a nivel de pliego asignamos o distribuimos a nuestras unidades ejecutoras o a nuestra unidad ejecutora. Recuerden que hay muchas entidades que son pliego unidad. Y esta distribución la hace el pliego una vez que la DGPP del MEF le haya asignado su PCA. Entonces, el flujo es el siguiente. DGPP MEF envía a pliego la asignación de PCA y el pliego distribuye esa PCA a las unidades ejecutoras. Yo como pliego puedo distribuir el total de ese asignado por parte del MEF o un monto parcial. Es por ello que acá tenemos, ¿no? en la última columna tenemos el etiquetado que dice saldo por distribuir 40.000 soles, por ejemplo en el rubro 9. ¿Por qué? Porque de lo que me ha asignado la DGPP como PCA, aún no he hecho ningún aumento, no he hecho ningún ajuste, ni tampoco lo he enviado a mi ejecutora. Por ello, mi saldo por distribuir se mantiene en 40.000. Bien, acá tenemos otra ventana que hace referencia a la solicitud de incremento y o disminución de la PCA. Aquí en esa ventana nosotros podemos ver nuestros datos a nivel de genérica de gasto y rubro y el monto de PCA, así como dos columnas nuevas, ¿no? Una que dice ampliación y otra que dice disminución. Es aquí donde yo voy a hacer referencia a qué genérica y a qué rubro voy a ampliar y a qué genérica y a qué rubro voy a disminuir. Es similar a las notas modificatorias, la lógica es similar, ¿ok? Porque si yo modifico el presupuesto de una genérica hacia otra genérica, también tengo que modificar la PCA, porque sin la PCA, recuerden, no voy a poder ejecutar. Okay, no solamente es que le dé marco yo a la genérica de gasto, sino también que le dé la PCA, que me va a permitir hacer la certificación, priorizar y hacer la certificación presupuestal respectiva. Esto es a nivel de genérica de gasto. ¿Sí? Es si yo paso de una genérica que empiece con el código 2.3 a otra genérica que empiece con el código 2.5 o 2.4. Si estamos hablando de, por ejemplo, modificaciones tipo 3 de un clasificador que empieza con 2.3, por ejemplo, movilidad, que es 2.3, 2.1, 2.9.9, y le voy a pasar alquileres, que también es 2.3, 2.5, 1.1, aquí no tendría ninguna afectación a nivel de PCA, porque ambos clasificadores pertenecen a la genérica 2.3. ¿Okay? Aquí lo que sí aplica es cuando yo hago notas modificadoras de repente de una 2.3, 2.1, 21, que es pasajes, a de repente compra de equipos computacionales, que es 2.6, 32.11, si no me equivoco, ¿no? 32.31. Entonces, ahí sí, ¿por qué? Porque estoy cambiando de genérica. De una genérica 2.3, estoy pasando a una genérica 2.6. Entonces ahí, no solamente tengo que hacer mi nota modificatoria de marco presupuestal, sino también tengo que empezar a mover la PCA. ¿Por qué? Porque esa PCA va a ser mayor a mi presupuesto.
por un lado, y por el otro lado mi PCA va a ser menor a mi presupuesto. ¿Por qué? Porque mientras el PIN le disminuía a la genérica 2.3, el PIN de la 2.6 ha incrementado. Entonces, para evitar problemas en la ejecución, al momento que realicemos la priorización o la certificación de crédito presupuestario, lo que tenemos que también tener en cuenta es que las modificaciones presupuestales que realicemos van a afectar también a la PCA que tengamos asignada. Es por eso que se realizan estas modificaciones, ya sean de incremento o disminución o de ajustes internos. Aquí, por ejemplo, tenemos la pantalla de distribución a las unidades ejecutoras. Hablábamos de que el MEF, a través de la DGPP, es quien te asigna la PCA a nivel de pliego. Y el pliego, una vez que recepciona esta información, estos techos de PCA, es quien va a distribuir a sus unidades ejecutoras. Y lo realiza a través de esta ventana, distribución de la PCA por unidad ejecutora, donde yo voy a escoger o voy a seleccionar mi unidad ejecutora en la parte superior, y en la parte inferior, en función a la asignación que tengo por parte del MEF, voy a empezar a distribuir por cada ejecutora, por cada genérica de gasto y rubro, según el presupuesto que tenga cada unidad ejecutora. Bien, entonces ahora vamos a realizar nuestras notas de modificación de PCA, ¿no? O notas de PCA en lo que respecta a priorización o a incremento o disminución o a distribución por V. Para ello vamos a ingresar al módulo de proceso presupuestario a nivel pliego y vamos a ingresar a la opción registro, a la opción programación del compromiso anual PCA, y aquí están las tres modificaciones, ¿no?, que se pueden hacer a nivel de PCA. Como les decía, tenemos ajustes internos, luego tenemos incremento o disminución y distribución por V. Vamos a empezar por distribución por V. Aquí en distribución por V, en la parte inferior tenemos los que se llamarían notas de distribución de la PCA por unidades ejecutoras. Y ustedes se preguntarán por qué notas de distribución. ¿Se pueden hacer más de una nota? Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que así como empezamos inicialmente, ¿no?, con un PIA, luego al momento que se está ejecutando ese presupuesto se van haciendo modificaciones presupuestales. Entonces no solamente se va a mover el marco presupuestal, sino también se va a mover la asignación de PCA. Es por eso que conforme modifiquemos nuestro marco, nosotros tenemos que ir reajustando nuestra PCA. Como pueden ver, por cada nota al lado derecho está el detalle de las modificaciones de distribución que se realizan. Por cada rubro, por cada categoría de gasto y por cada genérica de gasto. Bien, ¿cómo creamos una nota de distribución de PCA? Nos ubicamos debajo de la última nota realizada, hacemos clic derecho y le damos a la opción insertar. Bien, aquí podemos ver en pantalla que el primer casillero que nos pide el sistema es la fecha de distribución. Vamos a ingresar la fecha, 22 de diciembre.
¿ok? Y en la parte inferior nos muestra las unidades ejecutoras que tiene este pliego. En esta data que tenemos aquí solamente va a haber una unidad ejecutora. Entonces seleccionamos esa unidad ejecutora y en la parte inferior nos va a mostrar todos los rubros y genéricas de gasto que tenemos habilitado para esta unidad ejecutora. Como pueden ver, adicional al rubro y a la genérica de gasto, lo que tenemos es la asignación de PCA, que ya se hizo, cuánto tenemos de compromiso anual y cuánto es el saldo por comprometer. ¿Y esto por qué? Porque yo no puedo, si es que en el caso quisiera quitarle PCA a alguna genérica, a algún rubro, yo no puedo quitarle más PCA de lo que tenga en saldo. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que ya está comprometido ya no se puede tocar, ya no se puede quitar algo que ya está comprometido. Solamente trabajo en función al saldo. ¿Ok? Y en la parte inferior tengo un recuadro similar al recuadro del medio, pero con la variante que me muestra el PIN y me muestra el saldo por distribuir de la PCA. Por ejemplo, en este rubro 7, genericado 6, mi presupuesto modificado es igual a mi PCA distribuida, por lo cual no tendría yo saldo por distribuir en esta genérica, en este rubro. Sin embargo, en la otra fila, en el otro rubro y genérica, si mi PIN respecto a las modificaciones que he tenido de PCA, porque tenía una PCA inicial, luego aumenté y luego distribuí, me quedaría todavía un saldo por distribuir de 2 millones. Si es que yo quisiera, por ejemplo, seguir comprometiendo, mi tope máximo para comprometer sería estos 7 millones. Que tengo acá. ¿Por qué? Porque esto es mi PCA. Mi PCA, recuerden, es el techo para poder realizar cualquier compromiso de gasto en el presupuesto. ¿Y cómo realizo una distribución? Una vez que he identificado en qué genérica y en qué rubro tengo saldos por distribuir, me voy en la parte intermedia y en la columna de distribución digito el monto que voy a incrementar. Por ejemplo, acá voy a incrementarle 150.000 a mi PCA. A pesar de que tengo saldo, ¿no? Tengo todavía 3.311.000 para comprometer, porque yo quiero seguir aumentando el saldo de la PCA. Entonces acá en la parte inferior ya no tengo 2 millones por distribuir, ¿no? Va restándose. Tengo solamente ahora 1.850.000. Entonces grabo mi nota de distribución de PCA
Ok, sale este mensaje, creo que es por el año, cambiamos a 2014. Lo vamos. Okay. Bien, una vez que nos dice que los cambios han sido guardados, le damos a aceptar. Y aquí está nuestra nota de distribución de la PSA número 11. Acá está la fecha. Y aquí al lado derecho nos muestra el detalle de esta nota de distribución de la PSA. Como pueden ver, se ha hecho en el rubro 8, en la categoría 5, que es gastos corrientes, y en la genérica de gasto, que es la 2.1. Y el monto, ¿no? El monto distribuido es 150.000. Bien, ahora vamos a ver, salimos de esta ventana y vamos a ver ahora la opción de registro, programación de la PSA, incremento y disminución. Ingresamos a esta opción y aquí en esta ventana, muy similar a la ventana de distribución, también tenemos notas de incremento o disminución respecto a la PSA. Pero aquí sí hay un detalle particular. Por ejemplo, aquí el detalle de cada nota nos va a mostrar dos columnas, solicitado y aprobado. ¿Por qué? Porque lo que yo solicito como disminución o incremento, esto tiene que ser revisado y aprobado por el sectorista de presupuesto del mes. En cambio, la distribución por UES, solamente yo realizo una transmisión y esta se aprueba automáticamente. No necesita que se revise o sea validada por el sectorista. Solamente de la PSA, la única nota que sí requiere que el sectorista de presupuesto la revise y la apruebe manualmente es la solicitud de incremento y disminución. Puede ser que el sectorista de lo solicitado, puede ser que me apruebe todo o me haga una aprobación parcial. Eso va a estar en función al sustento que él me pida, al sustento que yo le realice, y también viendo si es que mi ejecución lo amerita. Bueno, ¿cómo hacemos una nota de incremento o disminución? Nos ubicamos debajo de la última nota, hacemos clic derecho y seleccionamos insertar. Aquí, por ejemplo, nos da una alerta, una validación, en la cual nos indica que existe asignación de la PSA mayor al PIN. Debemos regularizar las diferencias para poder enviar una nueva solicitud. Esto lo que te indica es que actualmente tu PIN es menor a tu PSA, seguramente porque se ha hecho alguna modificación presupuestal a nivel de rubro y genérica, y esto no se ha actualizado a nivel de PSA. Justamente aquí es lo que vamos a realizar. Vamos a ver este incremento o disminución de PSA para que esta PSA cuadre con nuestro PIN. Le damos a aceptar y nos va a aparecer esta nueva ventana. Esta ventana nos pide también muchos datos, más que la distribución. Nos pide código de documento, tipo de concepto, número, fecha, justificación. Y en la parte inferior tenemos, en la parte intermedia tenemos listados todos los rubros y todas las genéricas y dos columnas nuevas, ¿no? Una columna que nos dice ampliación y otra que nos dice disminución. También tenemos una columna que dice PIN menos PSA. Y en la parte inferior sí tenemos, ¿no?,
el recuadro por genérica y por rubro que dice PIN, PCA inicial, aumento o disminución, ajustes internos, distribución por U's y saldo por distribuir. Por ejemplo, ¿qué sucede en la primera fila, en la fila del rubro 0, genérica 22? Me dice que PIN menos PCA tiene una diferencia de 200.000. Y esto debido a que, como pueden ver en la parte inferior, el PIN de la genérica 22 del rubro 0 es 216.000, pero tiene una PCA de 416. Es decir, la PCA ahorita es mayor a mi marco presupuestal. Y eso es lo que el sistema detecta, te valida y te alerta, ¿no? No puede haber PCA mayor al PIN. Si lo hubiera, tenemos que hacer este tipo de notas, ya sea incremento o disminución o de ajustes internos. Por ejemplo, acá tenemos otra diferencia, ¿no? Nos dice en la genérica 26 del rubro impuestos municipales, acá sí, por ejemplo, mi PIN es mayor a mi PCA. ¿Por cuánto? Por 117.324. Es decir, aquí no tendría problema de validación del sistema porque mi PCA no es mayor a mi PIN. Lo que el sistema siempre me va a validar es que la PCA no sea mayor al PIN. Por eso que acá, en la diferencia, tengo que tener mucho cuidado con los negativos. Y por ejemplo acá, yo quiero, mi PIN es mayor a mi PCA y quiero que me aumente mi PCA, ¿no? Para poder ejecutar y tener tanta PCA como el PIN del mismo monto. Entonces yo primero debo llenar cada casillero para solicitar al sectoriza de presupuesto la aprobación de este incremento de la PCA. Por ejemplo, en código de documento vamos a presionar F1 y nos va a aparecer el listado de documentos que están habilitados en el CIAP. Como pueden ver, es un listado de documentos similar a los documentos que nos mostró cuando hicimos la aprobación de nota modificatoria a nivel de pliego. ¿Y esto por qué? Porque también cuando tú mueves, les decía, mueves el marco a nivel de genérica o rubro, también tienes que mover a nivel de PCA. Entonces, por ejemplo, si de repente me llegó una transferencia de partida que se hizo mediante un decreto supremo, yo tengo que pedir este incremento de PCA a razón del decreto supremo que me autorizaba esta transferencia de partida. ¿Okay? Entonces, como documento de referencia de por qué se está incrementando mi PCA, yo seleccionaría el documento decreto supremo y en tipo de concepto presiono F1 y ahí detallo, ¿no? A razón de qué se está incrementando mi PCA, de una transferencia financiera, de una transferencia de partida, de un saldo de balance, de algún crédito suplementario u otras modificaciones, ¿no? Ya nosotros vamos viendo en función a qué se está incrementando nuestro presupuesto, ¿no? Y por la cual estamos requiriendo mayor PCA. Para este ejercicio vamos a escoger transferencia de partidas y le damos aceptar. Bien, ahora nos pide el número del documento, es decir, el número del documento que es decreto supremo. Vamos a señalar el número 099-2015 y que este es un documento de economía y finanzas. Ok, le damos enter. Luego nos dice la fecha del documento. Vamos a coger como fecha el día de hoy.
Y ahora vamos a ingresar una pequeña justificación sobre este incremento de PCA que estamos solicitando al sectorista de presupuesto del MEF. Podemos ingresar algo así como incremento de presupuesto por transferencia de partida. Una breve descripción nada más. Y ahora sí tendremos que indicar si vamos a hacer una ampliación o vamos a hacer una disminución. En este caso vamos a hacer una ampliación. ¿Y por cuánto sería la ampliación? Sería por la diferencia que me está botando esta columna PIN menos PCA. Acá me indica que es de 300.000. Entonces ese monto es el que yo voy a ingresar como ampliación. Puedo ingresar un monto igual o menor a la diferencia entre PIN y PCA. Recuerden que el sistema también me valida a mí los saldos, ¿no? Por ejemplo, si ingreso un monto mayor a la diferencia entre PIN y PCA, me va a botar este mensaje de error. Dice monto no puede ser mayor al saldo del marco. Ok, entonces digitamos solamente 300.000 y ahora le doy guardar. Ok, esto del año es debido a que la data se va a tener cargada información del 2014, ok. Entonces cambiamos a 2014 y volvemos a guardar. A ver, me dice ahora el mes. Siempre es importante leer los mensajes porque estos mensajes, a pesar de que son muy escuetos, nos da al menos una pauta de cuál es el motivo del error, ¿no? A ver, probemos con otro mes ahora. Febrero. Guardamos. Y ahora sí, ¿no? Nos ha permitido guardar el cambio. Aceptamos. Y aquí la última fila insertada es la nota 9. Y esa nota 9, en su detalle, está el rubro que hemos seleccionado. Y está también el monto de 300.000, que es el que habíamos solicitado como ampliación. Entonces, esta información igual la tenemos que habilitar y transmitir al MEF y luego coordinar con el sectorista de presupuesto para que realice la aprobación. Les repito, esta solicitud no es automática. Se hace el envío y luego hay que coordinar con presupuesto público para que nos apruebe esta solicitud de incremento o disminución de PCA. Bien, ahora vamos a ver la opción de ajustes internos. Salimos de esta ventana, nos vamos a registro, regresamos a programación del compromiso anual PCA y ahora escogemos ajustes internos. Entonces aquí en la ventana de ajustes internos, al igual que las opciones anteriores, también tenemos acá en el lado izquierdo tenemos el detalle de las notas. En este caso no hay ninguna nota de ajuste interno, pero sí tenemos, ¿no?, las columnas del correlativo de nota, de fecha, y acá a la derecha se mostraría el detalle. ¿Cómo insertamos una nota de ajuste interno? Debajo de la casilla Set Nota hacemos clic derecho y seleccionamos la opción insertar. Aquí esta opción insertar nos va a pedir una fecha de documento y en la parte intermedia tenemos dos recuadros. Un recuadro que es por rubro y categoría de gasto. Ustedes pueden ver, tenemos categoría 5, 6, 5, 6 y 7, ¿no? Eso está en función del rubro. Y a la derecha de cada categoría nos muestra las genéricas.
Por ejemplo, la categoría 5 tiene, en el rubro 0, tiene las genéricas 2.2 y 2.4. En el rubro 7, la categoría 6 solamente tiene la genérica 2.6. El rubro 8, categoría 5, que es gastos corrientes, solamente tiene las genéricas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. Y en la parte inferior tenemos ya todo el detalle de cada rubro, cada categoría, cada genérica. Tenemos su PIN, su PCA inicial, su aumento o disminución, sus ajustes internos, su distribución por UE, así como el saldo por distribuir. ¿Ok? Entonces ustedes recuerdan que les comentaba que el ajuste interno lo que me permite es trasladar PCA entre genéricas de la misma categoría. Es por eso que el sistema, en este recuadro del lado izquierdo, ya al momento que yo escojo la categoría, el sistema me muestra cuáles son las genéricas que pertenecen a esa categoría y ese rubro. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, a ver, en esta parte, he movido mi presupuesto y ahorita mi presupuesto es menor a mi PCA, ¿no? Mi PIN es de 216 y mi PCA es de 416. Yo acá tendría que hacer una disminución, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Que esos 200.000 no solamente han ido a la 2.4, de repente han ido a otra genérica, ¿ok? Y en la cual yo tendría que solamente, si quiero pasar a mi 2.4, a mi genérica 2.4, solamente podría pasar hasta 46.000. ¿Por qué? Porque mi saldo de la 2.4 me dice que tengo 46.000 nada más por subir mi PCA. Mientras que en la 2.2 me dice que tengo menos 200.000 de excedente de PCA. Entonces yo podría hacer la siguiente nota de ajuste interno. Disminuyo 40.000 a ver un momento. Ok, acá no me deja disminuir porque mi distribución por UES todavía sigue siendo de 416. Yo tendría que primero esta distribución igualarla a mi PIN para recién hacer mi ajuste interno. ¿Por qué? Porque no puedo yo disminuir mi PCA cuando no le he disminuido a lo que le asigné a mi pliego. ¿Ok? Bien, entonces como les indicaba, el ajuste de PCA, el ajuste interno de PCA, necesita como una condición de que la distribución a UES se haya reducido hasta el monto del PIN para recién hacer mi ajuste interno. Busquemos otro rubro, otra genérica que sí me muestre saldos para poder hacer esta disminución. Por ejemplo, acá tenemos de diferencia el saldo PIN
Como pueden ver, el saldo PIN contra la PCA, distribución de PCA, tengo una diferencia de, según el sistema, tengo una diferencia de 1 millón. Y el saldo por servir acá son de 10.000. Acá, por ejemplo, si me permite hacer disminución, porque los saldos tanto de PIN como de asignado son mayores al monto de la disminución. ¿No? Sería una opción de reconectando, pero no. Sí, yo pensé que era por el volumen, pero ahí no. Ok, como les decía, en esta opción de ajuste interno de la PCA, la característica de esta funcionalidad es que podamos nosotros modificar entre genéricas de la misma categoría, de cualquier rubro, sin necesidad de tener que ser aprobado por el MEF. Solamente cuando estas diferencias de PCA y de PIN sean de genéricas de diferente categoría, es decir, por ejemplo, yo tengo una diferencia o estoy moviendo presupuesto de mi genérica bienes y servicios y la estoy moviendo a la genérica de gastos de capital, que es la 2.6, acá no podría yo hacer esta disminución o este aumento. ¿Por qué? Porque son categorías diferentes. Para ello, si yo quiero mover de PCA de la 2.3 a la 2.6, tendría que ingresar a la opción incremento o disminución de la PCA. En ella sí puedo yo mover entre genéricas sin que importe a qué categoría corresponde. Pero recuerden que la opción de incremento o disminución tiene que ser aprobada, revisada y aprobada por el sectoriza de presupuesto. En cambio, si yo voy a mover marco presupuestal entre una genérica, por decir 2.3, que bienes y servicios, a la genérica 2.5, que son otros gastos, así como hice la nota modificatoria donde moví marco, también realizo en este caso mi ajuste interno, donde sí voy a poder yo hacer un aumento y una disminución. Como pueden ver en pantalla, estoy disminuyendo la PCA de la 2.3, genérica 2.3, y estoy incrementando en la genérica 2.5. ¿Cuál es mi tope de PCA? Es el saldo PIN que me refleja por cada genérica y por cada rubro. Entonces acá, para grabar esta nota de ajuste interno, voy a ingresar la fecha. Vamos a ingresar 22 de febrero de 2014 y vamos a grabar. A ver, me dice que mismo diciembre. Probemos con diciembre. Ahora sí me guardó la información. Y aquí tengo mi nota de ajuste interno. Al igual que en incremento o disminución, me aparece dos columnas, ¿no? El solicitado A y el solicitado D. Aquí es donde estoy anulando PCA y aquí es donde estoy aumentando la PCA. Todo en función al PIN que se refleja en cada genérica de gasto.
Y esta nota de ajuste interno yo la puedo enviar ahorita envío y la transmito, ok, y va a venir aprobada automáticamente. Este ajuste interno no necesita la revisión del sectorista de presupuesto. Es por eso que les decía que cuando son genéricas de la misma categoría, es decir, gasto corriente a gasto corriente, lo que yo requiero hacer solamente es un ajuste interno. Sin embargo, cuando sí necesito hacer un ajuste a nivel de diferentes genéricas de gasto, que son entre gasto corriente y gasto de capital, tengo que acceder a esta solicitud de incremento o disminución y hacer mi nota. Y esta nota sí requiere que el sectorista de presupuesto la revise y me la apruebe. De repente, y al momento que envío la nota, también envío el sustento documentario, ¿no?, referente a por qué estoy incrementando PCA o por qué lo estoy reduciendo. Como les decía, eso va a responder a algunas transferencias de partidas o saldo de balance que nosotros realicemos dentro de la unidad ejecutora o dentro del pliego. Bien, entonces ya hemos visto las tres modificaciones que se realicen a nivel de PCA. Y recuerden que todo esto se realiza a nivel de pliego. Finalmente, si queremos revisar también nuestra PCA, acá en la opción consultas tenemos la opción PIN versus PCA, donde nosotros podemos identificar rápidamente cuáles son las diferencias entre el PIN y la PCA. Por ejemplo, la primera línea, que es del rubro 0, categoría 5, genérica 2.2, nos dice que hay una diferencia entre el PIN y la PCA. Esto debido a que seguramente mediante una nota modificatoria he reducido mi PIN de esta genérica, más no he reducido mi PCA. Entonces recuerden que el sistema lo que te valida al momento de hacer la priorización o la certificación presupuestal es que no existan diferencias en negativo, que tu PCA no sea mayor a tu PIN. Sí puede haber que el PIN sea mayor a la PCA, eso está permitido, ¿no? Como pueden ver acá en la segunda fila. Tengo ya un positivo, ¿por qué? Porque mi PIN es mayor a mi PCA. Esto sí está permitido, el sistema no te va a dar ningún problema, ningún mensaje de error. Donde sí el sistema te va a dar mensaje de error y te va a validar es cuando existen estos negativos. Por eso que en esta consulta uno puede identificar rápidamente cuáles son las genéricas y los rubros donde tenemos diferencias entre PIN y la PCA. ¿Y cómo lo corregimos? Como les decía, tenemos que rebajar la PCA haciendo distribución por Vs y luego hacemos el ajuste interno respectivo y enviamos esta diferencia a la genérica donde hemos incrementado. Ok, entonces eso sería todo por la sesión de hoy. Les estamos continuando ya con la otra parte de priorización y certificaciones en la próxima clase. Entonces sería todo por hoy. Muchas gracias.